Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el pastor Daniel Villarreal. Ya es viernes. Viernes ya 29 de mayo. Estamos por terminar este mes, ya día 70 de estar en casa. Hoy nos toca hablar un poquito de Israel. Fíjense que, bueno, el pueblo escogido de Dios. Dios amando a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hizo un pacto eterno, un pacto que Él lo va a cumplir. Acuérdense que en la Biblia siempre Dios maneja a Israel, maneja a la iglesia y maneja a los gentiles. Entonces, Judea y Samaria es una porción en la franja occidental. Israel dice que la va a anexar ahora en julio. El presidente Trump tiene un plan de paz, el acuerdo del siglo, pero todo tiene que remontarse más atrás, a 1917, donde Lord Balfour, el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, hizo una declaración que ya era necesario tener una casa para los judíos. ¿En dónde? En Israel, precisamente. Entonces, esa declaración de parte de Inglaterra, inclusive, fue muy bien visto porque pues, Inglaterra, uno de los países de los aliados que estaba en guerra en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano estaba al frente de parte de Arabia Saudita, todo el Medio Oriente, Siria, Irak, pero tenía que renunciar al perder. Entonces hubo una conferencia en San Remo en 1920, abril de 1920, ya hace 100 años. Entonces esa conferencia, los países ganadores, los aliados, Inglaterra, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos como invitado, se hizo una repartición por ahí. Inglaterra se quedó con Irak y obviamente con Palestina. Entonces iba a tener un mandato británico por un buen tiempo, ¿verdad? Hasta 1948. Quiero decirles que la Liga de las Naciones en 1923 reconoció esta conferencia de San Remo y dijo, sí, está bien que Israel tenga su país, perdón, constituya su nación en, precisamente, le llamaban la Palestina, aunque Palestina nunca ha existido. ¿Cuál es el problema? Porque después de la Guerra de los 6 días, en 1967, vemos cómo Israel pues se quedó con esa parte de abajo que dice Sinaí, hizo para atrás a los egipcios y se quedó con todo, hasta el canal del Suez. Tuvo que intervenir Estados Unidos, Rusia, no paren esa guerra porque pues, si no se iba a quedar con todo Egipto. Y también la franja de Gaza, al norte, si ven en esa parte anaranjada, los altos del Golán se lo hizo para atrás a Siria. El West Bank, o la franja occidental, Jordania así lo llamó, pero en realidad es Judea y Samaria. Esa parte ya está controlada por Israel, solamente quiere anexarlo, decir, ¿sabes qué? Forma parte de nosotros. Y todos los europeos pues están enojados hoy en día. ¿Sí? Vemos como en números 34 está realmente toda la demarcación o la delimitación de lo que Dios le ofreció a Abraham. La tierra de Israel todavía no lo tiene. Entonces vemos cómo ha batallado Israel. Hace 2 años, ¿sí? 2018, la embajada de Estados Unidos se movió de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Cómo el Señor ha usado al presidente Trump? Se dice que es un tipo Ciro, ¿verdad? Que dejó salir al pueblo de Israel, ¿sí? Para, bueno, defenderse, ¿verdad? En el tiempo en el cual Amán y esos iraníes de ahora querían matar al pueblo de Israel. Gracias al Señor, Dios ha utilizado a los Estados Unidos mucho, aunque al final de los tiempos Estados Unidos o va a bajar en importancia o va a dejar de apoyar a Israel. Este es la margen, dice aquí Royal Grant, o la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham. Todavía no lo tiene, si se fijan. Pues parte de un río
el Wadi se llama ese río en Egipto. Es un río, Wadi el Arish. Es un río, no es el gran río. Algunos pensarían que es el río Nilo. No, le quitaría casi todo Egipto. No es así. Es del río Adish, Wadi el Arish. Y se extiende hasta el río Éufrates. Sube, ¿se acuerdan cuando Abraham fue hasta Harán? Bueno, sube más arriba. Una parte de Turquía, ¿sí? Casi todo Jordania. Una gran parte de Siria. Esta tierra, Jerusalén, Israel, la va a tener. ¡Wow! Gran bendición de Dios para su pueblo Israel. Israel es el reloj de Dios. Pronto grandes cosas van a suceder. Pero qué triste, no aceptaron al Mesías. Van a aceptar, si algún otro viene en su nombre, lo van a aceptar, dijo Jesús. Y ese será el anticristo. Bueno, recientemente Israel comenzó a producir mucho gas y ya a exportarlo vía Chipre, Grecia, Italia, y que va a querer exportar a los países balcánicos en Europa, y obviamente quitarle ese mercado a Rusia. Por eso están enojados Rusia, Irán, esos países y esas plataformas. Inclusive, ¿qué creen? Hay petróleo en los altos del Golán que se están peleando. De hecho, hay muchos países que lo que produce Israel en el área de Judea y Samaria, que en la guerra de los 6 días lo conquistó, pues no quieren. Pues si no quieren los productos judíos, pues que rechacen los celulares, que rechacen las quimioterapias, todo, ¿verdad?, que está haciendo Israel. Por alguna razón, no sé si sea por anexarse Judea y Samaria, o por Israel echarle la culpa de que fue destruido Damasco, va a ser destruido según Isaías 17. Total que lo van a atacar. Gog, Magog, Rusia, Gomer, Alemania, Turquía, Armenia, Togarma, Irán, que es Persia, Libia, Puti, más abajito Etiopía, ¿sí? Y otros países van a ir en ese pasaje de Ezequiel 38 y 39. Grandes cosas espera el Señor por Israel. Dice que Sheban de Dan solamente van a reclamar, y los mercaderes de Tarshish, ahí está Inglaterra, Estados Unidos, van a bajar en importancia, solamente van a reclamar por qué hacen esa invasión. Entonces Turquía tiene mucha envidia de Israel. Es una gran nación Israel, el pueblo escogido por Dios. Esta mañana quise compartirles esto porque escuchamos en las noticias que Judea y Samaria, ¿cómo está todo eso? Qué importante la conferencia en San Remo, ¿sí? El derecho eterno, pero más allá, lo que Dios le dijo a Abraham: esta tierra la daré a ti, desde el río de Egipto, ¿sí?, hasta el río Éufrates y hasta arriba al terminar Siria. Gloria damos al Señor. Cosas importantes vienen. Lo más importante, cuidado con Israel. Estemos orando, pedid por la paz de Jerusalén, y entonces seamos prosperados todos. Esta mañana y esta semana podemos continuar bendiciendo al pueblo del Señor. Cosas grandes vienen, y pues estemos preparados para servir al Señor. Bendecido día, hermanos.